A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos. De nuevo acá en Perspectivas, distinguidos auditores y televidentes, en compañía de nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, para tratar un tema obviamente de interés, como han sido todos los que hemos tratado este último tiempo, mi distinguido Guillermo. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros y ilustrar a nuestros distinguidos auditores y televidentes respecto de puntos que les ayudan a tomar mucha impresión, y queremos agradecer también todas las muestras de respaldo y consideración a este programa que ya ha ido ocupando un espacio donde se sostiene como un programa que tiene un liderazgo en el norte por la manera en como nosotros en el norte expresamos esto que tú dominas perfectamente, Guillermo, y que ambos, por ser cientistas políticos, conocemos de sobra. Yo igual estoy muy agradado y muy honrado de tenerte aquí en los estudios de Madero para poder transmitir a toda nuestra gente tus puntos de vista y conversar respecto de esto. Un verdadero agrado, Percival, así que muchas gracias. Hoy día queremos tratar un tema que es bien interesante, porque apunta más bien a hacer un análisis de lo que ha sido, digamos, el gobierno en estos ya casi 2 meses que lleva, digamos, en el poder, el gobierno del presidente Piñera, y cuál va a ser la agenda política que va a desarrollar y cómo hoy día apreciamos esa circunstancia. Yo creo que, tal vez como nunca antes, estos 100 días que se le da al nuevo gobierno o a los nuevos gobiernos para que puedan desarrollar, no alcanzó a estar ni un mes, porque ya teníamos marchas, ya teníamos, digamos, llamados a manifestarse contra el gobierno por distintas razones. Hoy día hay todo un aparataje que busca minimizar circunstancias. También hay hay algunas acusaciones contra el gobierno anterior respecto del uso de los recursos públicos, por ejemplo. Pero en esta agenda política, Guillermo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál podría ser, a tu juicio, de tu mirada, la forma en cómo se va a desarrollar este gobierno? A ver, yo te diría, como el gobierno de Piñera, que llega con un apoyo electoral importante, como indiscutible, enfrenta una variedad de problemas. Llega con un programa que está muy enfocado en el crecimiento, la inclusión, los niños, el programa yo creo que está perfecto. Pero el momento de la instalación y la estrategia y la metodología para generar esa relación con la oposición ha ido, yo diría, sufriendo traspiés. Y esos traspiés yo creo que es necesario explicarlo, más allá de cómo cada cual, los televidentes, los auditores, la mirada que tengan del gobierno de mayor cercanía o lejanía, o siempre, digamos, crítica. Yo creo que es necesario explicarlo porque yo creo que es interesante poder mirar lo siguiente. Llega el gobierno y obviamente llega con un discurso de sacar operadores políticos y todo lo que habían sido nombrados por la anterior administración, lo cual pareciera ser lógico, tener cierta lógica por lo menos. Sin embargo, se encuentra también con que hay un déficit presupuestario importante o relevante, y la única forma, desde el punto de vista macroeconómico, de asegurar un crecimiento es generar una disminución del gasto para poder tener un presupuesto equilibrado. Es decir, eso es como economía básica, digamos, ¿verdad? Y esto genera el primer problema, que el gobierno se instala, lleva a sus pequeños equipos, particularmente comunicacionales, pero no puede o no tiene capacidad económica el gobierno para llenar los otros espacios, los otros cargos que le dan contenido. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es un gobierno que hace anuncios, un gobierno, y anuncios interesantes, digamos, un gobierno que se ve complicado para poder montar una estrategia de negociación con la oposición, y la oposición, digamos, se aprovecha. ¿Qué mayoría? Sí, se aprovecha, claro, se aprovecha, y particularmente el Partido Socialista, que se niega a participar en las comisiones, que supuestamente eran las comisiones que iban a dar el gran acuerdo nacional para que eso se lograse. Y esos traspiés metodológicos es porque no está la gente suficiente para hacer contenido. Porque por una parte, tú tienes una agenda en la cual es necesario
que el gobierno, el presidente, sus ministros aparezcan en la televisión por lo menos una cantidad de minutos al día, que haya temas que sean liderados por el gobierno, que los otros actores políticos hablen sobre los temas que el gobierno coloca, pero eso, digamos, eso está consumiendo a la instalación porque el gobierno está en el día a día. Y es normal que así sea. Pero si no tienes contenido y la proyección estratégica de todo lo que se quiere hacer va a disminuir y eso empieza a ser complicado para la cuenta que el presidente tiene que dar el 1 de junio, donde debería marcar la hoja de ruta. Que antes era el 21 de mayo. Exactamente. Sí, se cambió para esa fecha. Entonces, esa hoja de ruta, en definitiva, empieza a ser más complicada en términos de que lo que va a decir así va a ser lo que pueda mostrar desde el punto de vista niño, desde el punto de vista de seguridad, que son los temas que probablemente van a ser muy, y el tema desde el punto de vista económico, el tema de los déficits, de los gastos que se han aprobado en el gobierno pasado y que no tienen presupuesto, no tienen asignados los fondos necesarios para poder llevarlo a cabo, es un costo político que finalmente lo va a pagar el gobierno de Piñera, definitivamente, y que claramente le va a frenar. Pero sin embargo, yo quiero colocar el énfasis de que si bien el gobierno hoy día está empeñado en manejar la agenda pública del día a día, la agenda estratégica está atrasada, digamos, o está con serias dificultades. ¿Y por qué está con serias dificultades? No porque no estén las ideas, sino porque no está el grupo humano capaz de poder construir la estrategia y generar el movimiento que se requiere para todo eso. Y eso pasa tanto en el gobierno central como en los gobiernos regionales. ¿Y hasta qué punto, Guillermo, podríamos tal vez decir que el gobierno, el gobierno gobierna, pero no tiene poder en el sentido de que muchos de los cargos que servían para poder expresar todo este tema de contenido que tú señalas, quedaron amarrados por un sistema de alta dirección pública, que ha sido muy cuestionado, sobre todo este último tiempo, porque muchas de esas personas que hoy día ocupan esos cargos claves no están en concomitancia con la mirada estratégica política del gobierno de Piñera. Hay algunas circunstancias como esa también, y por otra parte está hoy día que el hecho, además de no tener mayoría en el Congreso, de alguna manera debilita la posibilidad de llevar una agenda más allá de la votación importante que sacó como para ser presidente, debilita la posición del gobierno. Sí, yo creo que de alguna forma la debilita, porque no tiene la capacidad suficiente para poder implementar con rapidez y oportunidad decisiones que tienen un efecto político importante en grupos pequeños o para toda la sociedad en general. Hablamos de las políticas públicas en concreto. Entonces, cuando la alta dirección pública logró ser permeada por los intereses políticos partidistas, de cualquiera, claro, porque finalmente, claro, un gobierno, el primer gobierno de Piñera dejó a personas por alta dirección pública, llega el gobierno de Bachelet, lo saca, Bachelet deja a personas de alta dirección pública, llega el gobierno de Piñera, lo saca. Entonces, al final, se pierde lo que es la alta burocracia y lo que le da continuidad. Y eso tiene que ver con el hecho de que no solamente es necesario medir las competencias que la persona tenga, sino también su compromiso con el Estado y con la sociedad. Sí. Entonces, cuando el mayor compromiso está con el partido político, o no hay un reconocimiento de que esa persona, más allá de que piense distinto, digamos, va a ser leal con el Estado para que las cosas funcionen, las políticas públicas, y leal con la sociedad para que esas políticas públicas lleguen a la gente, claramente estamos en un problema un tanto más grave que va mucho más allá de los partidos políticos y que tiene que ver con la desconfianza que hay dentro del sistema. Entonces, los gobiernos hoy día, tanto el de Piñera, en su minuto el de Bachelet, llegan desconfiando. Y esa desconfianza se traduce en un costo político que es imperceptible inicialmente, pero que a poco andar se transforma en una mochila muy difícil de poder recuperar posteriormente por los 4 años, que es muy poco tiempo, sí, para un gobierno retomar justamente esa iniciativa. Hoy día, yo te diría, los instructivos del Ministerio de Hacienda, instando y obligando a que se rebaje el gasto, que no se hagan contrataciones, le resta contenido a las acciones de gobierno, le resta la mirada estratégica para instalar la idea fuerza que debe tener esa estrategia de más largo plazo. Recordemos que el gobierno de Piñera llega con la idea inicialmente de 2 periodos. Sí, y algunos, los más entusiastas, hablan de 3. Así es. Y todo eso hoy día yo creo que al menos empieza a aparecer una duda más que razonable respecto a que eso no va a ser posible, porque no van a tener tiempo de poder construir
la plataforma necesaria que le dé esa opción de un nuevo presidente de centro derecha o derecha, más allá de quién puede hacer o no ser. Sí. ¿Ya? Entonces, hay acá un tema, yo diría, complicado. Eso ha quedado en evidencia en relaciones exteriores, ha quedado en evidencia en Hacienda, ha quedado en evidencia en la presidencia, ha quedado en evidencia en defensa, ha quedado en evidencia en el Ministerio del Interior. Entonces, son elementos que en definitiva la percepción ciudadana dice, bueno, porque las expectativas con Piñera eran altas. Claro. Ahora, se ha buscado, a propósito de esta negación que ha incurrido el Partido Socialista para integrar algunas de las comisiones que están llamando particularmente la de salud, tiene que ver también con una estrategia de poder minimizar todo para llevar todo a las conversaciones hacia el Congreso. Y ahí también hemos tenido opiniones como la de senadores como de Girardi y algunos diputados del Frente Amplio respecto a que es imposible negarse a esto, porque también detrás de esta forma de negarse a participar también tiene un costo político amplio. Yo creo que aquí también el gobierno, a mi juicio, no está haciendo, desde la perspectiva que yo por lo menos hasta lo que ahora ha ocurrido, porque le resultó al gobierno juntarse con Boric y con otros dirigentes de la oposición a objeto de plantear lo que era, la seguridad para los niños. ¿Te acuerdas? Sí. Hace unas semanas atrás. Sin embargo, también hay una falta del objetivo político para poder castigar a quienes no se quieran sumar a cosas de esa naturaleza antes de llegar al Congreso. Yo veo que ahí también, en esta dilución de la oposición, que no logran ponerse de acuerdo, y en esta pelea enorme que tiene hoy día el Partido Socialista o la izquierda, de la oposición, sacamos de esto la democracia cristiana para saber quién toma el liderato de esto, si va a ser la izquierda normal que hemos conocido de toda la vida o la toma el Frente Amplio. Y eso también aparentemente le entrega algunos puntos a la conducción de Piñera, porque en el fondo dice, bueno, ¿con quién finalmente quiénes van a ser, cómo se van a pelear los liderazgos internos dentro de la oposición? Y finalmente se va a ser la nueva izquierda, la que está más relacionada al Frente Amplio, que tome la bandera. Por eso que el Frente Amplio ha sido más tajante con la mirada que ha tenido hoy día el Partido Socialista, fundamentalmente porque ha disminuido o ha castigado esa decisión, diciendo que ellos van a ir a las comisiones, porque en el fondo tienen que estar en lo que le interesa al país. Y si no lo están, ellos ya ven que este es un tema muy delicado, que le puede entrampar o pasar la cuenta en las próximas elecciones de alcalde que de concejales. Exactamente, y la de gobernador eventualmente. Exacto. Entonces, yo diría, a ver, acá hay un tema. La falta de contenido del gobierno de Piñera ha permitido que la oposición vaya consolidándose en grupos distintos, pero consolidándose en términos de una actitud crítica al gobierno mucho más consistente. El Partido Socialista quedó inicialmente casado con su decisión de no participar en las comisiones, y dentro de su lógica no se puede echar para atrás. A mi modelo podría hacer, pero ha preferido no echarse para atrás, y esperando qué cosa pasa con el PPD, que tiene elecciones ya pronto. Sí. ¿Ya? Un PPD que está igualmente fragmentado. ¿Ya? Entonces, el Frente Amplio también, yo creo que dentro de toda su división interna, posee un mayor olfato estratégico para poder saber de que la mejor manera de doblar la mano al gobierno es doblársela por dentro. Y llegar a un debate mucho más adecuado a los intereses, los distintos movimientos del Frente Amplio al Congreso, pero ya debilitado desde dentro. Entonces, y eso tiene que ver, yo diría, con una estrategia de negociación que a mi modo de ver es adecuada, o sea, potenciarlo por el legislativo como elemento esencial, pero quizás no es la forma en que se hizo finalmente. Yo creo que ahí la falta de experiencia del ministro Blumel, que se juega un poco en contra, en términos de que las lógicas políticas son otras, es decir, cuando tú tienes una oposición fragmentada, todo error que comete el gobierno facilita la consolidación de una oposición con puntos de convergencia mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes una oposición fragmentada, la estrategia adecuada es crear tu propia oposición. ¿Ya? Entonces tú le das, y eso es un tema de regia política, tú le das a determinados grupos para que sea tu oposición. ¿Ya? Pero eso se desordenó.
Entonces, hay acá un tema de que el manejo de agenda no aparece tan claro justamente por este tipo de elementos, que digamos, y habrá mucho más que uno puede colocar en la mesa, pero yo diría que básicamente eso. Porque en el fondo también la mirada del Frente Amplio es, como por lo que ves, lo que se colige de toda de la información que nos llega y de los análisis en los que tenemos, digamos, una mirada, pasa que no solamente está jugando a tener una opción de estar cerca o integrar las mesas, sino que también cómo le va ganando espacios digamos de oposición dentro del mismo Congreso, dentro del rango de lo que es la oposición. Ellos van a llevar aparentemente a otro candidato presidencial. Ellos tienen, digamos, deseo de pasar por encima de lo que fue la antigua izquierda, por decirlo de alguna manera, y yo creo que la antigua izquierda también no logra entender, a mi juicio, que esa es se están haciendo un flaco favor frente a ellos mismos, digamos, porque en el fondo el no colaborar con cosas que son muy sentidas por la sociedad y que son transversales, la cosa de los hospitales, la salud, los niños, etcétera, o todo lo que tenga que ver con infraestructura, con seguridad, más bien con el tema de la Araucanía y tantos otros que hoy día están en vigencia, apuntan a que la oposición, digamos, también, si bien es cierto, el gobierno le ha entregado elementos para poder unirse, como lo señalabas tú muy bien recién, también dentro de ello está quién va a gobernar en la próxima oportunidad y cómo nosotros vamos a tener mayores cuotas, según pensando como Frente Amplio, mejores cuotas de poder para tener un porcentaje que, más allá de lo que mostró Beatriz Sánchez con un 20%, en estricto rigor lo que obtienen los candidatos, los parlamentarios, los 21 parlamentarios que tiene el Frente Amplio, 20 diputados y un senador, apunten más bien a que solamente tienen un 15% de ese mercado electoral. Exactamente. Entonces, ¿cómo ellos van a crecer para poder sostenerse? Y finalmente, ¿cómo ellos le quitan un poder a las personas que han gobernado o que en los últimos 30 años o 20 y tantos años el poder con la izquierda que conocimos siempre, liderada por un partido socialista, con un partido radical, con un PPD, con una democracia cristiana? Entonces, también en esa mirada del gobierno, a mi juicio, está el hecho de que no han sido, a mi juicio, muy astutos en buscar también que esas divisiones se mantengan, porque claramente existen dentro de ellos, y uno los ve permanentemente. O sea, la democracia cristiana está peleando todavía con el Partido Comunista, el Partido Radical que quiere asociarse con la democracia cristiana, que hay dentro del PPD, digamos, enormes diferencias internas entre lo que es la mirada de Guido Girardi con el senador Arboe, y otras miradas internas más. Entonces, yo creo que acá también hay una consecuencia que se debe mirar, y yo no sé si acaso en la mirada del gobierno, cómo él va a mirar sus políticas públicas futuras, recién a pocas semanas de haberse metido o estar ya gobernando, se ve esto. La apreciación se ve como una cosa de más solvencia, más experiencia, dado que ya tuvieron un gobierno anterior, pero también se ve con algunos ripios que tienen que sostener, algunas declaraciones inadecuadas, algunos gastos, digamos, innecesarios, etcétera, que pasan por una cosa más bien pequeña, pero que da luces respecto a cuál podría ser el comportamiento futuro. Claro, digamos, a ver, yo te diría que el mayor ejemplo quizás puede estar, a ver, digamos, con la designación del embajador en Argentina, como Pablo Piñera. Es decir, no hay duda respecto a sus competencias profesionales, su capacidad profesional. Entonces, no hay ninguna duda, eso no tiene duda. No está en la mesa al lado. Claro, entonces, cuando el gobierno decide, para poder salvar la situación, enviar una consulta a Contraloría, porque claro, efectivamente y probablemente legalmente no habría problema, dado la atribución que tiene el presidente. Claro, la atribución del presidente nombrar a su hermano. Claro, puede hacerlo. Puede hacerlo. O sea, yo creo que en eso no es problema. Sí, porque el cuestionamiento no estaba si era legal o ilegal. Claro, el tema era ético o no era ético. Claro, entonces cuando el sentido común te dice que eso no sería prudente, porque, o sea, el daño, o sea, que lo hubiese hecho al gobierno de Sebastián Piñera sería alto desde el punto de vista electoral y opinión pública. Sí. O sea, cualquier cosa que hubiese hecho Pablo Piñera en Argentina, digamos, sería sospechosa. Claro. ¿Ya? Sería sospechosa. Claro. Entonces, la verdad, para la opinión pública, más allá que haya sido completamente transparente, no por eso dejaría de ser sospechosa. Claro. ¿Ya? Entonces, yo diría ahí, ese sentido común es problemático. A raíz de eso se instala en la agenda la idea del nepotismo. ¿Ya?
Y toda una explicación de qué cosa nepotista. O sea, yo lo único que te puedo decir desde el punto de vista más bien de análisis es que cuando el sentido común requiere leyes, hay que preocuparse. Claro, claro, es verdad eso. Sí. Claro, porque al final Claro. la casuística, o sea, digo yo, o sea, a ver, el primo en tercer, digamos, no se puede contratar nadie en el Estado. Si yo soy, que no sé, fuese yo, tuve presidente de la República, no se puede, la ley dice que no se puede contratar en el Estado, en todo el Estado, o sea, vale decir, Sí. digamos, a nadie, qué sé yo, o sea, yo creo que hay un tema también de criterio ahí, en el cual tiene que cooperar el sentido común. O sea, pero yo te insisto, o sea, el sentido común no requiere leyes. O sea, digamos, los límites se pueden colocar, pero el sentido común no requiere leyes. O sea, yo creo que ahí estamos encajonados y estamos totalmente enredados en una cosa que me parece a mí debiera ser mucho más simple desde el punto de vista político. Ahora, lamentablemente, esta discusión, tanto en cómo la asume el gobierno, cómo la asume la oposición y cómo observa la opinión pública, finalmente no coopera a recuperar la confianza, no recupera, Claro. no recupera eso. No sirve. Y todos los riesgos que tú mencionas dentro del gobierno, sí deberían ser, ojalá, pronto superados. Pero yo lo veo difícil porque, te insisto, es decir, dado las restricciones y el ahorro que se quiere hacer, la posibilidad de colocarle mayor contenido, digamos, y darle un sentido más estratégico a distintas carteras, definitivamente se ve disminuido y se empieza a perder el horizonte de generar esa plataforma necesaria para que puedan pensar razonablemente de que sería exitoso ir a un segundo gobierno. Y ahí yo creo que hay complicaciones. Dentro de la izquierda, que es un tema que también le conviene al gobierno también, ya hay preocupación por esto y yo creo que ellos ya están pensando ya han dado y han generado una serie de acciones también para empezar ya a establecer criterios de cooperación entre la oposición, Frente Amplio y la antigua izquierda, por decirlo de alguna manera, y para ver, porque ellos señalan claramente que ante una arremetida importante del gobierno de Piñera, usando toda su influencia electoral que tuvo hace poco tiempo atrás, podrían perderse de nuevo muchas alcaldías para la oposición, que hoy día son muy importantes, y eso hoy día quieren defenderlo. Ellos más bien están apuntando a una estrategia política de sustentación de poder. Y yo creo que ahí hay también varios ripios que ellos tienen que resolver. Sí, Y yo no sé sí. si finalmente eso lo van a poder hacer, porque hoy día básicamente las negociaciones dentro de lo que fue la antigua nueva mayoría ya son ya es impracticables. Hemos visto cómo ha reaccionado la democracia cristiana, hemos visto qué ha pasado dentro de la democracia cristiana, el de un paso acostado de Soledad Alvear, de Gutenberg Martínez, etcétera, y de otros tantos militantes que están creando nuevos partidos políticos. Eso supone algo. Supone que va a haber un centro, ¿ya? Un centro que más pro Piñera que pro izquierda. Entonces yo no sé si acaso eso finalmente pone o no pone, porque hoy día la diferencia es muy poca. Y yo creo que en la próxima vuelta, si hay una búsqueda y una entrega de cuotas de poder a estos nuevos partidos que vienen desde la nueva mayoría al sector del Chile Vamos, yo creo que a lo mejor se puede lograr. De hecho, ya han habido algunas conversaciones, de hecho ya hay conversaciones para eso. Entonces, en la mirada de lo que está haciendo hoy día el gobierno, con toda la falta de recursos que tiene, con toda esta rigidez y con esos compromisos que tiene hoy día asumido el Estado que tiene que soportar el nuevo gobierno, también hay una manera de cómo eso se va a manejar, porque yo creo que hoy día, dado la relación que tuvo el otro día, hace unos días atrás, el ministro de Hacienda Larraín con el ex ministro de Hacienda de Bachelet, digamos Valdés y Izaguirre, ya se notó una diferencia y se notó un juego de números muy interesante que no quedó totalmente despejada. Entonces, ¿a dónde finalmente, cuáles son los argumentos políticos que va a tener Piñera para poder aprovechar estas circunstancias y cómo se va a lograr sustentar, más allá de los errores y de las torpezas de manejar a su propio hermano como embajador en Buenos Aires, etcétera, y se ha llamado al orden ya hay una etapa de contención de ministros para que no hablen tantas burradas que piensen antes de hablar alguna cosa. Hay preocupaciones. En definitiva, Guillermo, esto de la mirada, digamos, de mediano plazo en esto, ¿ya? ¿Cuál debieran ser entonces? ¿Cómo tú ves
la estructura de la oposición particularmente, dado que el gobierno quiere gobernar, lo está haciendo, digamos, recién iniciándose, pero tiene frente a ello una oposición que hoy día está fragmentada, pero que mañana podría no estarlo. O sea, la misión del gobierno es preocuparse que la oposición siga fragmentada. Ya, o sea, si queremos verlo así en términos de estrategia dura, digamos, es eso. Y yo escoger a la oposición que quiero dentro de toda esa fragmentación que tengo al frente. La oposición, todo gobierno necesita una oposición. Aquellos que piensan de que un gobierno sin oposición es lo mejor que le puede pasar, es exactamente lo contrario. Exacto. Es lo peor que le puede pasar. Porque se va a encontrar con problemas insolubles posteriormente, ¿ya? Y una oposición le va a dar legitimidad a los actos de gobierno, le va a dar viabilidad a las acciones de gobierno, ¿ya? Y en consecuencia, si un gobierno tiene oposición, tiene que crearla. ¿Ya? De alguna forma tiene que crearla. Ya. Y eso yo creo que pasa a ser fundamental. ¿Ya? Yo creo que ahí falta estrategia y falta gente. O sea, yo creo que falta gente para que dé los contenidos. Las estrategias no son gratuitas. O sea, el programa es insuficiente para crear una estrategia. Se requiere ver el cómo se va a hacer, con quién se va a hacer, con quién se va a conversar, claro. ¿Ya? En qué lugar se va a hacer. ¿Ya? Pero no en términos de presentar solamente esto es lo que quiero hacer, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? No, cambiemos esto. No, es un poco más sutil, digamos, el tema. Y tiene que haber ciertas prioridades y tiene que haber cosas de primer nivel, otro segundo, tercero. Y no es que sea más o menos importante. La de tercer nivel puede ser la más importante desde el punto de vista estratégico. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, modificación de tales leyes, que a lo mejor, claro, no tiene tanto impacto público, pero son muy relevantes para lo que el gobierno quiere hacer. En cambio, el tema de salud, por ejemplo, o Sename o cosas así, que quizás es primera prioridad, porque tiene un gran impacto público. Entonces, ahí hay que entender que lo que se comunica debe estar asociado a una idea estratégica. Cuando los comunicadores hacen la estrategia y además la comunican, en general hay un error. Tienes toda la razón. Claro. Entonces, yo diría, ahí hay una superposición de funciones, donde la estrategia tiene que ser aparte, y tiene que tener su lugar para ser escuchada. Y los comunicadores ver qué cosas de esos elementos se pueden tomar para poder cumplir el día a día, mantener la idea vigente y dar la proyección. Entonces hay un proceso de retroalimentación de equipo que al no estar completos, claramente, finalmente terminamos con un déficit en términos del posicionamiento que se quiere, y es preocupante, yo diría, yo creo que eso es un análisis mínimo que uno puede hacer, que esto se esté dando ahora, porque el momento cúlmine que va a definir muchas cosas en términos de percepción respecto a lo que es los 3 años que quedan de gobierno de Piñera, va a ser lo que diga el 1 de junio. Perfecto, o sea, cómo hacer su cuenta pública, que bueno, hasta el año pasado ya fue, digamos, se cambió ya desde el año pasado, ya está, que antes era el 21 de mayo, ¿te acuerdas que hacía ahí en Valparaíso particularmente una serie de desórdenes que por eso se cambia? Guillermo, hemos llegado al final de otro Perspectivas y queríamos, bueno, agradecerte la gentileza que has tenido de estar nuevamente en nuestro estudio y a las miles de personas que nos siguen en radio y televisión y a través del mundo, a través de maderofm.com y a través de nuestros sitios en Facebook y Facebook Live y en YouTube. Agradecerte la gentileza que tienes de venir a comentarnos y a poder analizar estos procesos que le sirven tanto a nuestros auditores y televidentes para ir generando también una idea distinta o otra idea que le permita a ellos tener una opinión propia también. Muchas gracias por estar nuevamente, Guillermo, y nos encontramos en una nueva oportunidad acá en Perspectivas. Gracias a ti. Muchas gracias, muy amables, gracias a ti. Muy gentiles. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.